Y ahora encontramos que Cristo ha colocado en su iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, maestros y pastores y maestros, y estos son los principales del equipo de Dios en su iglesia. Y bajo ellos hay otras personas de ayuda para los pastores, para los evangelistas, para los profetas, para los apóstoles también. Pero los principales son estos aquí mencionados: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora encontramos que en todos los tiempos hay quienes se sujetan al orden divino y hay otros que no se quieren sujetar al orden divino. ¿Qué sucede para los que no se sujetan al orden divino? Pues lo mismo que pasa en un ejército, y lo mismo que pasó en el ejército de Jehová del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, en el tiempo de Moisés, en el cual y con el cual estaba Cristo, el ángel del pacto, como el jefe supremo de los ejércitos de Jehová, como el príncipe de los ejércitos de Jehová, obrando a través de Moisés. Los que quisieron caminar por su cuenta y se creyeron que ellos eran muy importantes y que podían actuar como quisieran, habiendo Dios establecido un orden para su pueblo, ¿qué sucedió? Se levantaron en contra de Moisés, se rebelaron en contra de Moisés, conquistaron un grupo de levitas también, y así por el estilo Datán, Coré y Abirán, que son los tipos y figuras de todos los que se levantarían en contra de cada ángel mensajero de cada edad o de los apóstoles también. Y por eso viene la revelación divina a través del mensajero de cada edad para cada edad. Y Dios coloca al lado de esos mensajeros maravillosos colaboradores, ministros colaboradores que trabajan brazo a brazo con ese mensajero. Cualquier persona que se levante en contra de esos obreros maravillosos que están brazo a brazo con ese mensajero y que obran en mutuo acuerdo con el mensajero, cualquiera que se levante en contra de ellos tendrá problemas delante de Dios y estará representado en el Antiguo Testamento en Datán, Coré y Abirán. No puede haber desavenencia en el cuerpo místico de Cristo, porque cualquiera que se ponga a luchar o a pelear o a criticar a alguno de los maravillosos colaboradores que Dios le ha dado al mensajero en cada edad, estará destruyendo la obra de Dios en el lugar donde lo está haciendo. Y dice que el que destruya la obra de Dios, Dios lo va a destruir a él. ¿Y dónde Dios va a destruir? A los que destruyen la obra de Dios. Él tiene un lugar, se llama el lago de fuego. Ahora nadie quiere ser destruido. Por tanto, en cada edad, los maravillosos colaboradores que Dios le dio a cada mensajero trabajaron brazo a brazo con el mensajero y no salieron por su propia cuenta tratando de establecer una cosa por acá o tratando de quitarle a las personas de una congregación para llevársela y formar otra congregación. Si querían formar otra congregación en la misma ciudad, entonces si era un hermano o era el copastor, por ejemplo de Tito o de Timoteo o de Filemón, entonces se ponían de acuerdo
hace falta otra congregación acá en la ciudad porque es grande. Entonces, en mutuo acuerdo, trabajaban y abrían una nueva congregación. Y ese que había tenido la inspiración para que se abriera una nueva congregación, el cual por supuesto había sido inspirado por Dios, ya fuera el copastor o fuera un diácono o fuera una persona que ayudaba al ministro, entonces el ministro trabajaba en ese campo, abrían una congregación y quedaba esa persona atendiendo esa congregación. Pero no podían salir de una congregación una persona haciéndole la guerra al ministro y a algunas otras de las personas para llevarse de esa congregación otras personas para abrir una congregación. Eso sería una congregación que fue abierta, levantada, una congregación contradictoria, porque empezó con una contradicción y empezó con alguien que se rebeló en contra del pastor. Por lo tanto, esas personas comenzaron con la predicación de Cristo al salir en esa rebelión, predicando por contienda. Pablo dijo, unos predican por contienda, otros por vanagloria, o sea, luciéndose que son buenos predicadores y que conocen toda la teología, pero otros predican por amor. Y los buenos colaboradores y maravillosos colaboradores tienen que ser predicadores y ministros que trabajen en la obra por amor, no por contienda. Toda persona que por contienda trabaje, él y su congregación no pueden ser parte del grupo de esa edad y de ese mensajero de esa edad. Es como en la siembra, uno siembra, pero después otro viene regando el agua para que crezca, pero el crecimiento, quien lo da, es Dios. Y cada uno recibirá el galardón de acuerdo a su labor. Por lo tanto, cualquiera que viene con contiendas y hablando mal de los ministros o de la congregación donde estaba para salir y llevarse unos pocos, ese no está regando con buena agua todo lo que fue sembrado. Más bien está con un veneno de amargura dentro, lo cual lo destruirá a él y a todos los que le sigan. Ahora hemos visto por qué toda persona tiene que evitar ser de tropiezo, ser un estorbo a la obra de Cristo. Toda persona que sea un estorbo estará siendo instrumento del maligno. El maligno estará usándolo para tratar de destruir la obra de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el templo de Jesucristo, que es su iglesia. Y ahora vean, la recompensa para personas que se porten así es dura. Aún estando en sus cuerpos físicos, comienzan a recibir el pago y después tendrán que enfrentarse al juicio final, porque esas personas no pueden ser de la novia. Simiente no persigue simiente, dijo el reverendo William Branham. Esas personas hasta pueden ser borradas del libro de la vida de esa sección si se levantan en rebelión contra el programa que Dios está llevando a cabo, aunque crean que están haciendo algo en favor de la obra, más bien están haciendo algo en contra, porque están por contienda trabajando y predicando y en contienda
con otras congregaciones del mensaje. Así es que es importante conocer el gran equipo de Dios y saber cómo trabaja ese equipo de Dios. Tiene un orden y nadie puede pasar por encima de ese orden, porque será hallado en rebelión en contra del mismo Dios. Así es que tenemos que entender estas cosas y tenemos que saber que para cada etapa, para cada edad, Cristo tiene un mensajero, y a través de ese mensajero, Cristo es el jefe de toda su iglesia. Él es el buen pastor, pastoreando sus ovejas de esa edad a través de ese mensajero. Y cualquier cosa que haga cualquier ministro o ayudante de ministros que afecte la labor que está llevando a cabo ese mensajero, le será contada como una rebelión en contra del programa de Dios y en contra del equipo de Dios. En cada etapa, en cada edad, cada mensajero ha tenido de parte de Dios los maravillosos ayudantes, los cuales no están todos en el mismo nivel. Hay diferentes niveles, como en un ejército hay diferentes niveles, y así también en el ejército celestial de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que hacer? Pues ver cuál es el mensajero de la edad en que a uno le toca vivir y seguir a Cristo revelado a través de ese mensajero y seguir el mensaje que él trae. Y los ayudantes maravillosos que Dios le ha dado, reconocer cuáles son y ver que están trabajando en mutuo acuerdo con el mensajero. Y cualquier persona que por su cuenta quiera actuar sin estar en mutuo acuerdo con el mensajero, pues ni siquiera se le puede decir: ven para que nos hable a todos, porque va a hacer daño a la congregación. Hay que cuidar la congregación para que el enemigo no vaya a usar a un hermano o predicador que quiere por su propia cuenta hacer las cosas sin estar en mutuo acuerdo con el equipo de Dios. Ahora, esto es muy importante y es mejor saberlo ahora que no saberlo y cometer un error y después decir: pero yo no lo sabía. Y después decir: si yo hubiera sabido, no hubiera cometido esos errores. Yo les recomendaría que cualquier cosa que vayan a hacer, hablen con Miguel, que es la persona más cerca o allegada que Dios ha colocado a mí. Y Miguel, pues cualquier cosa hablará conmigo y entonces harán bien las cosas de acuerdo al programa de Dios para nuestro tiempo y de acuerdo al equipo de Dios para nuestra edad. Cualquiera que actúe por su propia cuenta y se levante rebelión tendrá sus consecuencias, y aunque no deseamos que la gente tenga problemas, pero tienen que saber que entonces tendrán problemas y que Cristo los va a juzgar y van a ser colocados en la misma posición de Datán, Coré y Abirán, y aún de otras personas más. Pero los que no han recibido el mensaje y se levantan en contra, pues ya esos están representados en el faraón y en otras personas que no eran creyentes. ¿Qué le hacen a una persona que desobedece al general del ejército? Lo destituyen, le quitan todos los rangos que tenga, no importa los rangos que tenga,
y le quitan hasta el uniforme y queda degradado. Lo sacan del ejército con una certificación de que queda destituido, o sea, y por mala conducta. Ese no sirve ni para pasar la escoba en los baños. En el ejército no lo quieren en ningún momento. Y así es en el ejército de Jesucristo, nuestro Salvador. No estarán en ese ejército. Son sacados sin darse cuenta, aunque crean que lo están. Y después, cuando sean transformados los fieles del ejército de Cristo, no serán transformadas esas personas. Y cuando sea llevado a cabo el arrebatamiento de la iglesia, no irán en el rapto, en el arrebatamiento, y tampoco estarán en el reino milenial. Irán al juicio final, y de acuerdo a hasta dónde haya llegado lo que han hecho, será el resultado que tendrán allá. Su vida será dura aquí. Si han de ser salvos, serán salvos como por fuego, porque trataron de edificar sobre el fundamento que fue puesto. Trataron de edificar con hojarasca, con paja, con leña, con cualquier cosa, menos con lo que tenían que edificar. Ahora podemos ver que hay un equipo que Cristo tiene, y de edad en edad está manifestado ese equipo del reino de Cristo, del ejército de Jesucristo nuestro Salvador. Esos mensajeros y los apóstoles son los grandes generales del ejército de Dios. Y para el día postrero, Cristo también tendrá uno en medio de su iglesia llamado el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos queremos estar bajo la dirección, las órdenes del general de generales, nuestro amado Señor Jesucristo, y eso es estar bajo las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como las órdenes de un rey o un presidente pasan al ejército a través del general principal y luego a través de los demás generales para los diferentes grupos, así también es en el ejército de Jesucristo nuestro Salvador. Y van bajando esas órdenes de los generales, siguen por ahí bajando a los diferentes rangos hasta llegar a los demás soldados. Y eso es hasta llegar a la congregación. ¿Ve? Pasa hasta el pastor, y el pastor pasa todo a la congregación. El general lo puede pasar a todos los demás por escrito, y ese escrito pasa hasta el que está a cargo de los soldados, y se los puede leer, y ahí está escuchando las órdenes que bajaron de arriba. También lo pueden tener grabado en una cinta magnetofónica y hacérsela oír al pueblo, a los soldados, o en un video, y colocárselo para que escuchen lo que ha bajado de arriba. Y así es en la iglesia de Jesucristo. Para oír lo que ha bajado de arriba de Cristo, viene en esa forma. Y ahora hemos visto el gran equipo de Dios. Por lo tanto, todos somos ministros del gran equipo de Dios, cada uno en el nivel donde Dios lo ha colocado. Recordando siempre que para cada edad
Cristo es el que manda. Y por eso usa un solo hombre, un solo mensajero, para a través de ese mensajero guiar a su iglesia a toda justicia y a toda verdad y enseñarle todas las cosas que deben conocer en ese tiempo. Por lo tanto, nadie se puede levantar para ocupar el lugar del mensajero. Hay un dicho muy común que todos conocen, el cual es: donde manda capitán, no manda marinero.